aprovecho porque me viene al pelo. Sí, sí. Diferencia entre atención, intención, poner la mente o poner la conciencia en algo. Porque mucha gente lo confunde. Claro. O la mirada, si quieres también, pones la mirada. Hay muchas formas, ¿no? Claro. Pero cada cosa tiene su peculiaridad. Cada cosa es distinta, aunque hay muchas similitudes y hay muchos planos que no son ni uno y otro, sino que están interrelacionados. Mira, por ejemplo, estamos hablando de desarrollo espiritual. Tú pones la intención en tu desarrollo espiritual. Lo sitúas ahí. Yo quiero desarrollarme espiritualmente. Por cierto, es muy importante. Eso es a largo plazo, digamos. Sí, bueno, pero la intención está. Otra cosa, que la atención la ponga en el presente. Eso es. La intención está allí. Mi desarrollo espiritual. Es como un objetivo a largo plazo. Y tu desarrollo espiritual va a tener... Eso es intención, porque mucha gente lo confunde y me apetece aclararlo, la que lo has tocado. Yo quiero desarrollarme espiritualmente, esa es mi intención. Mi intención, claro. Un objetivo. Tengo que empezar ahora, pero tiene un recorrido largo, efectivamente. Eso es intención. Efectivamente. Como nota a pie de página, de corazón a corazón, que nuestro desarrollo espiritual no sea porque es lo bueno para mí. Ya está bien. Ya está bien. Porque eso contamina, por decirlo de alguna forma, limita, coarta el desarrollo espiritual. Desarrollate espiritualmente porque es lo adecuado, porque es lo correcto. Lo que la vida te está pidiendo, te está gritando. Así es. Y eso es muy importante, ¿eh? Sí. Porque claro, como tú enfoques el desarrollo espiritual para tú llegar a la meta, para tú ser un Mahatma, para tú salir de la rueda de reencarnaciones, no, hazlo porque es lo adecuado, porque es lo correcto, porque es lo que en el Dharma, que dicen los orientales, corresponde, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, pues eso tiene que ver con la intención, efectivamente, que también está muy ligado a la voluntad. Tengo voluntad de desarrollarme espiritualmente. La intención tiene un siguiente paso, que es la atención. Lo he comentado ahora, es que tú no puedes pretender nada si no tienes capacidad de estar atento a las cosas que te están pasando en el día a día. Pero es que esto le ocurre a mucha gente, es decir, que lo hablan contigo, lo hablan conmigo, es decir, personas que nos plantean no sé qué, y tú estás con ellos conviviendo y te das cuenta de que todavía no han desarrollado la capacidad mínima de estar atento a lo que están viviendo en ese momento. La vida está llena de mensajes. Sí. Y a la gente, sin embargo, le sigue costando mucho estar atento a los mensajes de la vida, sea del tipo que sean, porque todo tiene un mensaje. La vida está llena de señales de tráfico que se manifiestan en multitud de cosas, materiales, inmateriales, enfermedades, relaciones con personas, todos son señales de tráfico. Por favor, mantente atento a las señales de tráfico. La gente va tan rápida por la vida que no está atenta a las señales de tráfico. Intención, atención. Permíteme que insista, sí, por favor, la intención, ese objetivo de desarrollo espiritual, atención en mi vida diaria, en el ahora, teniendo en cuenta que tengo una intención de desarrollo espiritual, ¿a qué presto atención? ¿A las cosas materiales, al miedo y tal? ¿O presto atención a cosas que me llenan el alma, que me hacen sentirme bien? Que desarrollan la mente abstracta. Eso es. Eso está de acuerdo. Toda la vida tiene que ser equilibrio. ¿Cuándo surge la enfermedad? Cuando hay un desequilibrio entre tus cuerpos, ¿no? ¿Cuándo surge el desequilibrio? Cuando tú tienes una intención y tienes una atención distinta. Tienes una intención, que tu atención sea en función de tu intención. Perfecto, perfecto. El siguiente elemento que estábamos comentando es la concentración. La concentración es un paso más. La concentración conlleva algo tan elemental como estar reflexionando sobre algo sin que tu mente se vaya a otro sitio durante un tiempo determinado. Y me gusta compartir que me da igual en lo que piense. Concéntrate en lo que te dé la gana, pero por favor, concéntrate. Aficionados al fútbol, ¿eh? No sé, tú eres del Betis. Bueno, pues concéntrate en el Betis. Hoy estamos grabando este programa un lunes donde el Betis ha jugado en Madrid y le han robado el partido, cosa que el Madrid hace con mucha frecuencia a muchos equipos, pero en fin, le ha tocado esta vez, le ha tocado al Betis, le roban el partido. Bueno, pues vale, tú concéntrate en eso. Un árbitro, unas jugadas, una alineación, concéntrate en eso e intenta que durante 15 minutos tu cabeza esté en eso. ¿Qué tiene que ver el Betis con la espiritualidad? Nada. Aparentemente, pero sin embargo desde el punto de vista de concentración, hablo del fútbol, pero por favor lo que cada uno quiera. Sí. Lo que estoy diciendo es que son temas tan elementales, tan primarios. Lo importante de la práctica esta, ¿cuál es? Que durante ese tiempo estés pensando en eso, a ver si eres capaz. Y me gusta decir, si no eres capaz 15 minutos, 10, y si no eres capaz 10, 5, un minuto, por favor, pero durante un minuto que tu cabeza esté en una cosa.
el color que le quiero poner, voy a cambiar el tapizado del sofá, ya que estamos en uno, y estoy reflexionando sobre qué color le vendría mejor en función de lo que cosa que tengo en mi habitación. Bueno, pues durante 2 minutos, por favor, que tu mente esté ahí, ¿no? Eso es concentración. Y la concentración es una cualidad que todavía, en nuestro momento evolutivo, pocos seres humanos tienen. Y yo sé que eso puede sorprender, así dicho, pero es que es una gran realidad. Hay muy pocas personas que durante 15 minutos sean capaces de estar concentrados en una determinada cosa, muy pocas. Y eso es un paso imprescindible a la hora de seguir más adelante. El siguiente elemento... ¿Trabajas con la voluntad? Es con la voluntad, claro. Mantén tu voluntad en que esa intención coordinada con la atención al momento y esa concentración aplicando la voluntad en eso que sea todo coordinado, te va llevando a un... Sigue porque es muy razonable, claro, no, sí, el proceso. Es que todo está lleno de sentido. Claro, yo quiero detenerme o detenerte para incidir, ¿no? Porque es muy razonable. Claro. Y hay un momento determinado donde aparece ya con fuerza la conciencia. La conciencia... La mirada quiero que la trates antes. La mirada la considero también muy importante. Bueno, yo diría que la mirada se habla de ojos nuevos, sí, para un mundo nuevo, ¿no? Sí. Eso tiene que ver ya con la conciencia. Es decir, empiezas tú ya a percibir las cosas de un modo distinto, no porque las cosas sean distintas, sino porque tus ojos son nuevos para que las cosas que estás viendo sean distintas. Vale. Ahí ya está la conciencia, ahí empieza ya a aparecer la conciencia. Ahí ya hay una evolución en tu estado de conciencia que te permite tener una nueva visión. Recuerdo un libro, una novela que se llama Historia de B, que dice: los programas no sirven. Los programas no sirven. Nos hemos acostumbrado a creer que con los programas se cambia la vida. No sé, los partidos políticos presentan programas. Los programas no son nada. Dice la Historia de B dice: los programas son como intentar cambiar el lecho de un río cablándole estacas. ¿Qué hace? Tú te puedes hartar, puedes poner 1000 tablas. ¿Qué hace el Guadalquivir? ¿Qué hace el Ebro? ¿Qué hace cualquier río? Que se va abriendo el río. Ya puedes poner 1 kilómetro de estaca que finalmente bordea las estacas y vuelve a su curso natural. Las estacas no han servido para nada. Los programas no valen para nada. Es la visión. Esa es la diferencia. Y la visión va ligada a esa mirada, va ligada a esos ojos nuevos y va ligada a esa conciencia. Es un nuevo estado de conciencia. Cuando ese estado de conciencia aparece en tu vida, tú lo puedes aplicar al proceso que estamos hablando de intención, atención, concentración, para dar un paso más. Ese paso más, Enrique, es enormemente complejo. Está escrito, pero es muy complejo. Y conlleva, por ejemplo, como seres humanos tenemos distintos componentes. Y aunque no lo sepamos, no nos acordemos, estamos viviendo, pero viviendo realmente en estos momentos cada uno en distintos planos. El ejemplo que me gusta poner es el agua. El agua es H2O, ahí está, inalterable. Pero ese agua sabemos que vive como sólido. Cuando está helada, en los casquetes polares, el agua es sólida. Vive como líquida en los mares, en los ríos, y vive como gaseoso en el vapor de agua. No deja de ser H2O, pero está viviendo a la vez en lo físico, en lo sólido, en lo líquido y en lo gaseoso. Al ser humano le pasa igual. Nosotros no tomamos conciencia de que estamos viviendo no solo en el plano físico, que sería el sólido del agua, sino que estamos viviendo igualmente en el ámbito emocional, que es lo que se conoce como plano astral, y estamos viviendo igualmente en el plano mental. Y en el energético, si me lo permite. Y en el etérico energético, correcto. Intermedio entre el físico totalmente, y el astral. Totalmente. Vamos, de hecho, en los textos antiguos se nos dice que el plano físico tiene 2 subplanos. El denso, que es el físico, y el etérico, que es el menos denso. Es el éter, efectivamente. Está pegado. Entonces, cuando tú esto lo vas percibiendo, en conciencia, tú puedes situarte en cada uno de esos planos. Ahora mismo, ¿qué le pasa a nuestra conciencia? Que tiene conciencia del físico, ya está. Cuando estamos dormidos, como el físico está dormido, a veces tenemos percepciones que tienen que ver con nuestra relación con el astral. Se habla de los viajes astrales, de la conexión con el astral. A partir de ahí, en esa conexión con el astral, que si en el astral hay muchos subplanos, que si el astral superior, que si el astral inferior, lo cual son grandes verdades. Pero la realidad es que no solamente estamos en el astral cuando estamos dormidos,
Estamos siempre. Siempre. Y en nuestro ámbito mental, en el plano mental, estamos siempre. En el físico estamos con nuestro cuerpo físico, en el ámbito astral estamos con nuestro aspecto emocional, que lo estamos creando día a día, habida cuenta de nuestras emociones, así de sencillo, y en el plano mental estamos a través de nuestro aspecto mental, que lo estamos construyendo día a día a través de nuestros pensamientos. En la práctica de meditación hay un momento concreto en el que tú, conscientemente, puedes poner tu conciencia en un plano o en otro. No porque estás dormido y sin darte muy bien cuenta empiezas a... No, totalmente consciente. Estoy aquí en el plano físico, pero yo en el plano físico entro en meditación, guardo silencio, respiro y en mi proceso lo que voy a hacer es situar mi conciencia en el ámbito astral o en el ámbito mental y la sitúo hasta un punto en el que me estoy moviendo por el ámbito astral o en el ámbito mental como si estuviera en el ámbito físico. Esto ha habido gente que lo ha hecho, es decir, no es un tema que sea inalcanzable, ¿no? No, yo conozco a gente que lo hace. Sí. Yo he viajado a esos planos con ayuda de gente francesa y de profesión de dentista, para más señas, no voy a decir nombre y más. Y digo, yo quiero tener lo que tú. Dice, 3 horas diarias, 20 años. Digo, tengo otras cosas que hacer. Pero se hace. Y yo he estado acompañado de personas, y he viajado al astral, he viajado a otros planos de conciencia. Son desplazamientos de conciencia que te comentaba al principio. Efectivamente. ¿Y eso cómo se hace? Practicando. Práctica. Práctica consciente. Hombre, lo bueno es que como en el camino, digamos, espiritual, ya hay mucha gente que lo ha recorrido. Entonces ya no son 20 años, 3 horas diarias, pero que hay que currárselo. ¿No? Hombre, pero por ejemplo, la gente que lo ha hecho ya nos dice cosas que son útiles aunque no lo hagas. Sí. Es decir, por ejemplo, nos dicen que el ámbito astral, todo ese plano astral, es un plano de una gran diversidad de formas de vida, de modalidades de vida, y que tú y yo, cualquier ser humano, cualquier persona que nos esté viendo en este programa, estamos en ese plano y el vehículo, el instrumento, el cuerpo, como queramos denominarlo, con el que estamos en ese plano es el mundo de nuestras emociones. Y ese mundo de nuestras emociones tiene su cualidad vibracional. Cuando tú estás atormentado, cuando tú estás roto, cuando tu mundo emocional tiene una determinada frecuencia vibracional. Cuando tú estás en paz, cuando estás en armonía, cuando por el discernimiento tu mundo emocional se ha calmado, tú estás en ese plano astral con otra cualidad vibracional. Pues bien, como ocurre aquí, en ese plano astral se nos muestra, se nos enseña, se nos dice que vamos a relacionarnos con formas de vida que están en ese plano cuya frecuencia vibracional es coherente con la tuya. Pasa igual aquí, pasa igual aquí en el físico, pasa igual. Entonces, cuando estamos en el astral, aunque no seamos conscientes, tenemos que ser conscientes de que nos estamos relacionando con formas de vida cuya frecuencia vibracional se corresponde con la frecuencia vibracional de nuestro mundo emocional. Y ojo, claro, ojo, porque cuando tú estás muy tocado emocionalmente, las formas de vida con las que estás en contacto con el mundo emocional pertenecen al bajo astral. Son de baja frecuencia vibracional. Es inevitable, es que eso es sota, caballo, rey, son matemáticas puras. Con lo que cuando tú estás emocionalmente distorsionado, por favor, cuando creas que escuchas voces, cuando entiendas que estás recibiendo mensajes, cuando tengas visualizaciones, sueños premonitorios o cualquier otra canalización, párate. No te lo creas. Porque esas formas de vida que están en el astral, elementarios, formas de vida densas, vamos a decirlo con dulzura, son bromistas. Y te están lanzando una serie de mensajes que tú, ingenua, aunque también es verdad que inocentemente, consideras que son ciertos. Y además son muy dados a halagar tu ego. Te dicen, tú eres el elegido, tú eres alguien muy especial. Y como eres una persona muy especial, tienes que transmitir un mensaje al mundo. Y ese mensaje consiste en no sé qué y consiste en no sé cuánto. Claro, esa persona que no es consciente de lo que estamos comentando, se lo cree. Y yo entiendo que se lo crea, porque quizás le falta el discernimiento como para darse cuenta de que eso no dejan de ser una bobada que le están diciendo y que le están engañando. Y esa persona va y nos los cuenta. Y lo puede hacer con tal convicción de que los demás nos creemos de que eso es así. Él se lo cree, lo transmite. Él se lo cree y se lo cree de verdad, no nos está engañando, sí. Es una especie de autoengaño, ¿no? Sí. Y hay gente que tiene la capacidad de transmitirlo con convicción y a partir de ahí los demás no lo creen. Sí. ¿Qué es lo que hay detrás? Nada. Es bluff. Por tanto, lo primero, cuando se nos acerca alguien que nos dice no sé qué,
o esas mismas personas, yo mismo, tú mismo, ¿no? Que podemos percibir no sé cuánto y decir, vamos a ver, ¿yo cómo estoy emocionalmente? Para vislumbrar si de verdad esto puede proceder de mi yo superior, porque cuando se abre el discernimiento, todo lo que tú eres empieza a aparecer aquí. Y bueno, pues puede ser ese el motivo de empezar a ver cosas, sentir cosas, percibir cosas. Pero para eso tu mundo emocional tiene que estar muy calmo, tiene que estar muy equilibrado, tiene que haber mucha armonía en tu ámbito emocional, en tu ámbito mental. Y si no lo hay, lo más probable es que ese tipo de cosas procedan del ámbito astral y del ámbito astral inferior. En la espiritualidad pasó en la Atlántida con una enorme proliferación. Hoy ocurre con menos. Y es que la espiritualidad derrapó, descarriló hacia el psiquismo. Hacia el psiquismo. Este tipo de canalizaciones, visualizaciones, mensajes astrales, a los seres humanos los lleva hacia la fenomenología y hacia el psiquismo. Y el psiquismo no tiene nada que ver con la espiritualidad. De hecho, las personas de una espiritualidad más avanzada tienen grandes poderes. Los poderes van apareciendo en tu vida. Van apareciendo poderes que tienen que ver con vidas pasadas, con conocimiento de vidas pasadas, con conocimiento de vidas futuras, la capacidad de premonición de lo que va a ocurrir desde el punto de vista material, tiene que ver con contacto con otras formas de vida superiores, vamos, superiores, la palabra no es superiores, que están ahí, no sé, el mundo de los devas, que están ahí, y con esos devas hay una comunicación. Puede aparecer ya aunque eso ya, hablando de lo que los orientales llaman los siddhis, son ya poderes, los siddhis mayores, que es el que lo que todos sabemos, que en una materia hay átomos, el poderlos ver, y el tener una capacidad de ver lo micro y de ver lo macro. Y eso aparece en la vida de un ser humano espiritualmente avanzado, es que va apareciendo de una forma natural. Bueno, pues si algo caracteriza la vida de estos seres humanos evolucionados espiritualmente es el silencio, el enorme silencio sobre estas cosas. Porque, salvo que por influencia de los Mahatmas se le indique que tienen que llevarlo a cabo, por el motivo que sea. Me consta que a finales del siglo XIX determinadas personas de un alto desarrollo espiritual se les indicó que practicaran la fenomenología para poner de manifiesto que lo que estaban diciendo era cierto, porque era el momento de hacerlo. Eso a esas personas las hundió, les originó multitud de problemas, pero tenían que hacerlo. Normalmente, sin embargo, la persona que va evolucionando espiritualmente, su camino le lleva al silencio con relación a este tipo de asuntos, porque son cosas que no pueden trasladarse hasta que llegue un momento determinado en el que se puedan trasladar, pero en estos momentos no es el momento. Conocemos a través de estas personas que existen los registros acásicos, que existe una energía, una especie de serpiente ígnea en nuestro interior que es la Kundalini, lo sabemos. Y lo que nos dicen estos seres evolucionados, estos seres humanos que han evolucionado es: esto es así. Y por favor, ojo con esto. Esta es la información. Pero hasta que no hayas evolucionado espiritualmente mucho, no te metas por estos derroteros. ¿Qué es lo que ocurre con el elemento del psiquismo, ¿no? Con el elemento, lo que ocurre es que personas que todavía en su proceso espiritual es que no han ido más allá de la primera, segunda estación, empiezan a tener un conocimiento fragmentado, muy fragmentado, de este tipo de asuntos, e inmediatamente, por su mundo emocional, por las influencias del astral, antes que te des cuenta, permíteme que lo diga así, con el mayor respeto, porque la tolerancia es absolutamente imprescindible, siempre, ¿no? siempre. Y la fraternidad y la compasión hacia todos los seres humanos. Pero es que antes de que nos demos cuenta te han montado un taller. ¿Un taller sobre qué? Sobre Kundalini. Pero tú sabes de verdad lo que es la Kundalini. Tú sabes de verdad lo que los maestros de siempre han dicho acerca de ella. Y es que, por favor, cuando solamente sabiendo que está, pero a la hora de tocarla, a la hora de tratarla, a la hora de manifestarla, que el desarrollo espiritual sea muy alto, porque es que en caso contrario, el revolcón que te puede dar en lo físico, fíjate, en lo físico, es espectacular, ¿no? Claro, para nuestra tranquilidad, la mayoría de la gente que hace este tipo de cosas, como realmente no manejan, lo que enseñan en los talleres no valen, con lo que finalmente por lo menos no se corre peligro. Es decir, la persona que va, no va a correr peligro porque realmente no le van a enseñar ni de la mitad. Eso lo entendí yo cuando me hice coach. La gente que se haya coach, lo primero para hacer un coach, tú tienes que tener un recorrido personal. Tú no puedes dedicarte a coach, a pretender. Es un magnífico símil. Sí, es que es ese. Yo lo digo, madre mía, que en cuanto habla de los registros acásicos, yo conozco a personas, una en concreto, que es capaz con ese entrenamiento, con esa práctica, de viajar con la conciencia, hacer desplazamiento de conciencia y viajar a otras épocas en función de entrar en esos registros acásicos y escribir.
y escriben experiencias tremendas y libros apasionantes porque él está conectado con ese registro acásico y entra en esa frecuencia de ese momento, ¿no? Y es maravilloso. Yo seguiría muchísimo tiempo con este tema. Quiero retomar algo del libro, si te parece, porque hay cosas antes de ir al otro tema del libro, para terminar el proceso de meditación. Hay un estadio de meditación que es el ano-mente. Sí. La no-mente. Ese es el estadio ya que en la mística cristiana, porque se habla mucho de que la meditación es oriental. La meditación no es oriental, es universal. Y en el ámbito cristiano se diferenciaba meditación de contemplación. La meditación, tal como lo entendía San Juan de la Cruz, tal como lo entendía Teresa de Jesús, tal como lo entendía Fray Luis de León, tal como lo entendía Miguel de Molinos, la meditación es lo que en nuestra terminología que hemos utilizado aquí hasta ahora es concentración. Es meditar sobre algo. Y en lo que actualmente llamamos meditación, que es se acabó mente, ellos le llamaban contemplación. Hay un libro emblemático para los que quieran acercarse en el ámbito cristiano a esto, que es un libro del siglo XIII, anónimo, inglés, que se llama La nube del no saber. La nube del no saber. Curiosamente, la palabra nube también lo utilizan los orientales. San Juan de la Cruz, cuando entra en ese estadio de contemplación, que es la meditación profunda, donde ya no hay mente, yo diría que esa es la puerta del samadhi, la puerta del nirvana, él lo llama éxtasis de alta contemplación. Y para el que quiera saber más sobre ese éxtasis de alta contemplación, yo no me he encontrado ninguna plasmación más acabada que la que hace San Juan de la Cruz, en un poema que se titula así, Éxtasis de alta contemplación. ¿Qué es eso? Vete y lee el poema. Y San Juan de la Cruz, que lo vive, a la hora de compartirlo, lo dice con meridiana claridad. Y además ese poema, de una u otra forma, la mayoría de la gente que nos siguen seguro que lo conocen, porque comienza diciendo: entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y a partir de ahí es un poema largo, donde te va mostrando lo que es indemostrable. Es ese momento en el donde no hay mente, en donde estás en una situación que no tiene nada que ver con ningún plano de los que hemos hablado. Esto ya no es ni físico, ni astral, ni mental. Estamos ya en un plano totalmente distinto. Y al final del poema dice algo que es muy conmovedor y que a mí personalmente me ha servido de mucho. Porque, claro, cuando él intenta compartir esto, yo me imagino a él con los problemas que tuvo en su comunidad, ¿no?, de monje, ¿no?, intentando compartir esto. Tuvo que ser tremendo. Y hay un momento concreto, ya al final del poema dice: bueno, y si lo queréis saber, por favor, ya no sé cómo decirlo, ¿no? Y si lo queréis saber, consiste esta suma ciencia, ¿no?, en un subido sentir de la divinal esencia. En un subido sentir de la divinal esencia. Es eso. Es que la esencia divina que todos tenemos sube, se manifiesta. Y esa manifestación no tiene nada que ver con nada que pueda ser escrito con palabras. Tiene que ser experienciado y tiene que ser vivido. Y esa es la puerta del samadhi. Y a su vez dentro del samadhi hay distintos estadios, ¿eh? Y podríamos seguir así, porque todo esto es un proceso, es un proceso. Y es un proceso que hay que vivir con calma, hay que vivir sin expectativas, hay que vivir disfrutando cada paso. Porque cuando se habla de este tipo de cosas la gente se agobia, inmediatamente quiere llegar no sé dónde. Sin esperar resultados. Por favor, desapégate, no esperes resultados, vive, que tu leitmotiv no sea que llegar a no sé dónde, sino hacer lo correcto. Hazlo porque sientes en tu fuero interno que es lo correcto, y mantén lo que es muy importante, que es el hambre. El hambre. El desarrollo espiritual es hambre de expansionarte, hambre de ser lo que eres, hambre de que lo que realmente es tu esencia, finalmente, sí. hambre, eso es importantísimo, ese hambre. Sí, yo utilizo mucho la frase de Gandhi: no hay camino hacia la paz es el camino. No hay camino hacia la felicidad es el camino. No hay caminos hacia el amor es el camino. No hay ninguna meta, el camino es la meta. ¿Tú qué quieres? Lo que hablaba antes, ¿qué intención tienes? ¿El amor? ¿Qué intención tiene la espiritualidad? No hay camino, la espiritualidad es el camino. No hay camino, no hay una meta en la meditación. La meditación es el camino. Evidente. Dice Elena Blavatsky en su libro, que es un libro, vamos, yo diría que para iniciados, ¿no?, que es La voz del silencio. Le dice: irás andando por el sendero. Y dice: llegará un momento en el que te des cuenta, cuando de verdad hayas avanzado en el sendero, de que tú eres el sendero. Exacto. Pero claro, eso intelectualmente no vale, eso tienes que vivirlo. Claro, tienes que experienciarlo, pasarlo por el cuerpo. Antes hablaste del cuerpo astral, estando en el físico. Es un cuerpo sutil que tenemos, que utilizamos cuando estamos desde lo no manifestado
experimentando la materia, estamos manifestados. El sábado, después de la jornada, dijimos, bueno, ¿quién se quiere quedar a comer y compartir? Porque venimos aquí a compartir. Pensaba que íbamos a quedar 15, 50 y tantos nos quedamos, ¿no? Y se estableció allí entre los que estábamos en la mesa un tema con el astral. Y había un pequeño lío, bastante lío. Pues se mezclaba el astral que tenemos, nuestro cuerpo físico, digamos, nuestro cuerpo más sutil después del etérico, y lo confundían con el astral, si quieres en plano, el bajo astral y el alto astral. Tenemos, tú lo comentaste el otro día, 4 cuerpos que utilizamos estando encarnados, y hay otros 3 cuerpos imperecederos que utilizamos cuando el ser, la vida, desencarna, deja la forma que ha adquirido para experimentar y habita esos 3 cuerpos. En esos 3 cuerpos, esa vida, ahí, mientras en ese estado intermedio, se habita en determinados estados. Yo le llamo el plano, bueno, el bajo astral es el alto astral, y ahí hay 3 estados del astral. El bajo, el medio y el alto, que la Iglesia Católica lo asimila con el infierno, el purgatorio y el cielo. Lo hemos hablado, creo, en el tránsito, cuando presentamos tu libro. Pero como has hablado de eso y la gente está un poquito confundida, tú dices, es importante que te des cuenta, estando en el físico, que el astral ese te puede confundir y tal, pero tiene tremenda importancia. Los budistas están toda la vida pensando en el morir, no hay que estar toda la vida pensando en el morir, pero es muy importante pensar de que todo lo que estás haciendo en un momento dado tú no vas a estar aquí, y en qué estado vas a vivir en esos cuerpos va a depender de lo que tú estás haciendo aquí. Si te parece, brevemente, porque o hacemos otro programa para tu libro. No, que yo no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de lo que surja. La excusa, Emilio, es esta. Bueno, ya, pero el libro está ahí. Está el libro aquí, tan sí, simple pero como que se puede comprar en cualquier librería. Sí, pero me lo he currado, tengo preguntas por aquí, tengo temas, pero bueno, lo he dejado para otra ocasión. Sí, ha surgido lo que ha surgido. Pero es importante porque lo has dejado ahí y, sin embargo... Mira, has tocado, Enrique, un tema que es crucial, es muy importante, y te agradezco muchísimo, agradezco a la vida, ¿no?, que lo haya sacado. La aproximación que ha habido mayoritaria a lo largo de la historia de la humanidad, la mayoritaria, ha habido otras, la mayoritaria, sobre lo que somos, sobre el conocimiento de uno mismo, es nuestra composición trina: cuerpo, alma y espíritu. Lo dice Pablo de Tarso en sus cartas, y muchas corrientes espirituales. Lo dijeron los filósofos griegos, los filósofos latinos, hablaban de una división, una composición tripartita. Como el anuncio, somos 3 en 1. Realmente no somos 3 en 1, somos más. Y desde la noche de los tiempos hay una línea que se ha ido transmitiendo de boca a oído. Esto es importantísimo porque ha sido así, de boca a oído, y solo en círculos de iniciados, antiguamente en las escuelas de misterios, donde se demostraba que realmente hay 7 grandes componentes en el ser humano. Algunos de ellos pueden ser subdivididos, y eso hace que determinadas corrientes hayan hablado incluso de 12, pero son subdivisión de 7, la constitución septenaria del ser humano. Como los chakras, por ejemplo, se habla de 7, pero hay muchísimos. Claro, pero es importante porque, de hecho, cada uno de esos chakras son las conexiones con el cuerpo físico de cada uno de estos componentes. Exactamente. Es muy importante eso. Bien, la constitución septenaria del ser humano es conocida desde hace milenios, pero ha sido siempre transmitida de boca a oído. Hay un momento concreto en la evolución de la humanidad donde los Mahatmas, estos seres humanos evolucionados, algunos estaban encarnados y otros no, y actualmente yo no sé si alguno encarnado, los Mahatmas, sí, viendo la percepción de evolución de la humanidad, consideran que ha llegado el momento de divulgarlo públicamente. Y lo hacen, fíjate, precisamente por lo que tú acabas de apuntar, porque empieza a haber una confusión enorme que ellos consideran que puede lastrar la evolución en conciencia de la humanidad sobre lo que ocurre después de la muerte. En el tramo final del siglo XIX tiene mucho peso el espiritismo. Y el espiritismo tiene una enorme confusión en ese momento sobre lo que realmente sobrevive la muerte. Una enorme confusión. Y para resolver esa confusión es por lo que se toma la decisión de que ha llegado el momento de divulgar la constitución septenaria del ser humano. Y hay determinados seres humanos que asumen esa responsabilidad y que empiezan a divulgarlo. Y entre 1880 aproximadamente y 1890 y tantos aproximadamente, en un tramo por tanto de muy pocos años, hay distintas personas que empiezan a hablarte de los principios constitutivos del ser humano, los planos en los que vivimos
y los cuerpos o vehículos que están en relación con esos planos y con esos principios que nos constituyen. Y además lo van haciendo también en un proceso evolutivo. Es decir, es como si empezaran por lo más general, que son los principios, fueran bajando los planos y finalmente empiezan a hablar en términos incluso de cuerpo para que se entiendan mejor. Y no es que tu ámbito mental tenga un cuerpo como este, pero sí es un aspecto autónomo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para cuando llegue el momento del tránsito. Es que es cuando adquiere realmente importancia. Entonces, eso se divulga, se formula públicamente, algo que estaba siempre ahí en la sabiduría. La gente que hace esto, Blavatsky, Eliphas Levi, Sinet, Annie Besant, los primeros que empiezan a hacer eso, se encuentran incluso con una enorme hostilidad, tanto de corrientes espirituales, que esto le suena chino, por ejemplo la Iglesia Católica, como por corrientes espirituales que lo saben, pero no están de acuerdo con que se divulgue. Los brahmanes, por ejemplo. Elena Blavatsky bebe de la sabiduría hindú y bebe de las enseñanzas de los Mahatmas, fundamentalmente, a la hora de escribir determinadas cosas. Pero el mundo de los brahmanes, hay una parte de ellos que se opone, que es que no está de acuerdo que esto se divulgue. Pero hay gente, sin embargo, que en conexión con estos Mahatmas consideran, los Mahatmas son los que consideran que ha llegado el momento y como ha llegado el momento se empieza a divulgar. Esto estamos hablando de finales del 19. Han pasado más de 100 años. Todavía la constitución sextenaria del ser humano no está interiorizada por la humanidad. Hay mucha gente que la ha interiorizado, pero aún no está interiorizada. Yo estoy convencido que desde ahora, 2017, hasta el 2050, la interiorización va a ser completa. No tengo ningún tipo de duda, que ha llegado el momento. Muchas veces cuando se formulan las cosas no se formulan para ese momento. Se formulan porque es el momento, pero como embrión de lo que va a devenir. Y yo estoy convencido que este es el momento, ahora. Y sé que es el momento porque se está prestando una gran atención, incluso en el mundo occidental, donde nunca se le había prestado al tema de la muerte. Y para entender lo que es la vida más allá de la vida, es que no hay forma de entenderlo como no sea conociéndote en tu composición sextenaria. Entonces, lo que sabemos es que tenemos un cuerpo físico que muere. Ya está, te pongas como te pongas. Que tenemos un cuerpo físico denso. Que tenemos un cuerpo físico etérico, que es una especie de molde, de soporte sobre el que se crea el cuerpo físico, el célebre cordón de plata del que se habla en toda la escuela esotérica, el Eclesiastés, no sé, para las personas que están más metidas en el mundo católico, el Eclesiastés, el libro del Eclesiastés que está en la Biblia, habla de este cordón de plata que liga el etérico con el físico denso. Bueno, y el físico etérico le aporta al físico denso la vitalidad, la vida, el principio vital. Cuando ese cordón de plata se rompe, la vitalidad no llega al físico y se produce la muerte. El cuerpo físico se queda ahí para ser enterrado o quemado. El cuerpo etérico, el doble corpóreo, que también se le llama. Me gusta llamarlo energético. Energético, muy bien. Ese doble corpóreo dura unos cuantos días. Es lo que algunas personas, cuando estamos vivos, denominan aura. Porque el cuerpo energético etérico sobresale unos centímetros del cuerpo físico. Y hay gente que lo ve. Bien. Está coloreado en función de la vibración. En función de tu vibración, así de sencillo. Bueno,